¿Qué es Machine Learning? Machine Learning es la ciencia la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de usar computadores para que aprendan a partir de datos sin tener que ser programados específicamente para cumplir ciertas labores. Un algoritmo de Machine Learning logra que el computador aprenda patrones en un conjunto de datos muy complejo sin que se le programen directamente los cálculos que tiene que hacer. Para lograr eso, los algoritmos de Machine Learning usan cosas como la estadística y el álgebra lineal para ser capaces de predecir el comportamiento de ciertos datos a partir de los datos que ha visto en el pasado. Entonces, un computador en Machine Learning agarra unos datos de cierto tipo, por ejemplo, datos históricos sobre el clima o datos históricos sobre la evolución de la actividad bursátil en la bolsa de Nueva York, y aprende a predecir para el futuro basado en datos que ya existen. Eso es esencialmente el Machine Learning. Por ejemplo, el Machine Learning supervisado, en el cual la persona que programa un código en particular le proporciona a la máquina, digamos, alguna información sobre los datos. Por ejemplo, si estamos viendo datos sobre diferentes tipos de plantas, entonces podemos darle al computador el nombre de cada diferente tipo de planta que corresponde a una columna de esa tabla de datos. O puede haber Machine Learning supervisado, en que el computador aprende a partir de los atributos mismos de los datos sin saber a qué corresponden esos datos. Y también existe Machine Learning que se llama Reinforcement Learning, es decir, de reforzamiento, podemos decirlo en español, que consiste en darle al algoritmo una especie de recompensa cada vez que logra un objetivo. Entonces tiene un objetivo programado y cada vez que se logra ese objetivo se le da una especie de recompensa que puede ser en forma, por ejemplo, de un mejoramiento en la capacidad de procesamiento, o simplemente como una medida de una cantidad específica. Machine Learning se usa actualmente prácticamente en todos los campos de la ciencia y la industria. El campo se ha convertido en un campo absolutamente fundamental para la investigación, pero también para la industria y para, digamos, beneficios económicos de ciertas compañías. La razón es que actualmente los datos están por todas partes. Hay datos registrados de nuestras imágenes, hay datos registrados de nuestras historias médicas, hay datos registrados de miles y cientos, miles, millones de experimentos científicos, hay datos registrados de nuestra información personal, etcétera, etcétera, y ustedes empiezan a ver allí donde puede haber ciertas complicaciones de tipo ético. Pero ciertamente la abundancia de los datos ha hecho que la capacidad de predecir comportamientos futuros o ciertos patrones en los patrones de consumo pueda ser de cierta manera beneficioso para ciertos intereses. Y obviamente desde el punto de vista de la ciencia también la gran cantidad de datos que se han tomado en los experimentos, o en el caso por ejemplo de nosotros los astrofísicos, los datos astronómicos que se han tomado nos permiten predecir y aumentar el espacio de descubrimiento al que tenemos acceso al combinar estas técnicas de Machine Learning con una gran accesibilidad de datos. De manera que el Machine Learning se usa para todos. Ustedes piensan en carros que se manejan a sí mismos, si ustedes piensan en reconocimiento facial, en las redes sociales, si ustedes piensan en sistemas de recomendación para restaurantes, y si ustedes piensan en descubrimientos científicos recientes, todo eso usa Machine Learning debido a las grandes capacidades que les acabo de describir. Y obviamente Machine Learning se ha convertido en una herramienta fundamental no solo para científicos sino también para personas en la industria. La otra razón por la cual Machine Learning se ha vuelto tan popular es el hecho de que además de los datos que son ahora ampliamente accesibles, es el hecho de que los algoritmos ahora son ampliamente accesibles. Los algoritmos de Machine Learning en realidad no son algoritmos nuevos, son algoritmos que existen hace 50 años,
pero solo recientemente la capacidad de nuestros computadores para correr eficientemente esos algoritmos ha adquirido la suficiente eficiencia para que sean realizables esos experimentos. Esas son las dos razones principales por lo que Machine Learning es tan popular actualmente. ¿Cómo se relaciona Machine Learning a algo como la inteligencia artificial? Digamos que a veces la gente tiende a mezclar estos dos términos. La inteligencia artificial se refiere a un montón de técnicas y métodos para lograr que las capacidades, digamos, entre comillas, cognitivas de un algoritmo lleguen a ser comparables a las capacidades cognitivas de un humano, y hay muchos caminos para lograr eso. Uno de los posibles caminos es Machine Learning. Entonces, Machine Learning es una herramienta a través de la cual eventualmente se puede lograr que un algoritmo se comporte, digamos, superiormente o similarmente a la capacidad cognitiva humana. Un ejemplo reciente interesante es el algoritmo AlphaGo y AlphaZero también, que recientemente se han convertido en expertos en jugar el juego de Go, que es un juego asiático, digamos, de Asia Oriental. Piensen ustedes en el ajedrez o en las damas chinas, pero muchísimo más complicado, y se pensaba que este algoritmo, que ningún algoritmo podría vencer, digamos, en el futuro cercano a un humano jugando. Sin embargo, este algoritmo programado por DeepMind en Londres, una compañía basada en Londres, logró la hazaña de vencer al campeón mundial de AlphaGo con un algoritmo de Machine Learning que usa, entre otras cosas, Machine Learning supervisada, Reinforcement Learning, etcétera, etcétera. Obviamente, como lo mencionaba al principio, hay cosas que se pueden hacer con Machine Learning, pero el hecho de que se puedan hacer no significa que deberíamos hacerlo. Por ejemplo, las compañías de seguro están muy interesadas en usar nuestros datos de historia médica para tratar de predecir cuáles pueden ser nuestras posibles enfermedades en el futuro, y de esa manera decidir cuánto nos van a cobrar por una póliza de seguros. Sin embargo, obviamente, el hecho de darle acceso a nuestros datos médicos a compañías, pues no es necesariamente algo que querramos hacer, y por eso toda esta discusión sobre la ética, etcétera, etcétera. Otra discusión interesante es reconocimiento facial. Hay algoritmos de Machine Learning específicamente dedicados a hacer reconocimiento facial con cosas que se llaman redes neuronales convolucionales, y por ejemplo, hay entidades e incluso naciones que están usando esta tecnología para hacer predicciones sobre quién puede ser o quién no puede ser un criminal, etcétera, etcétera, para hacer, digamos, lo que llaman facial profiling en inglés, que es algo, digamos, desde el punto de vista muy complicado, porque no podemos asumir que un algoritmo necesariamente va a tener todos los factores en cuenta que pueden llegar a decidir eso. Entonces, hay un riesgo real, digamos, desde el punto de vista ético, y tenemos que considerar muy bien cuáles son los usos específicos que tenemos que darle a esos algoritmos de Machine Learning en el futuro.